Hoy tengo ganas de hablar de el hecho de que sí es posible predecir el futuro, solo que nosotros no sabemos cómo hacerlo. Son dos cosas muy distintas. ¿Y en qué me baso para dar esa afirmación? Se estará preguntando, señor oyente. Eh, Me baso básicamente en que vamos a empezar desde lo más básico. Por ejemplo, que yo agarro una piedra y la tiro al río. Cuando la piedra caiga al río, yo puedo predecir que va a salpicar agua, que va a hacer ondas. Ok, ahora supongamos que yo programo un robot que empieza a predecir la fuerza con la que yo lanzo la piedra, ¿no? Sin nada externo, sin viento, sin clima, siempre lo mismo. ¿Qué pasa si yo lanzo la piedra a 35 grados? Ah, cae en esta parte. Si la tiro a 36 grados. Ah, cae en un poquito más allá. Si la tiro con un poco más de fuerza, pero con la misma cantidad de grados de inclinación. Va a caer. Estás prediciendo. Qué bien que hablo, la concha de mi madre. Eh, Estás viendo hacia futuro. Ahora, si nos ponemos a pensar en cosas externas, por ejemplo, yo tiro la piedra, 36 grados de inclinación, con X cantidad de fuerza, y viene una ráfaga de viento. Va a cambiar el resultado, evidentemente, porque pasó algo externo. Ahora, supongamos que a esa ecuación yo le pongo la de medir el viento. ¿Qué va a pasar si la tiro con esta inclinación, con esta fuerza, y viene esta cantidad de viento? Y va mejorando el programa, ¿no? Ok, si lo tiro acá con esta cantidad de viento, se va a ir un poco para la derecha. Si lo tiro con esta cantidad, se va a ir, pero no tanto. Vas viendo hacia futuro cuáles son las posibilidades, ¿no? Ahora supongamos que a esa ecuación yo le pongo, no sé, la temperatura. Todo esto lo estoy improvisando, evidentemente, ¿no? No es que lo tengo preparado. Eh, a la ecuación le ponemos la temperatura. Entonces, mirá, cuando hace calor, la piedra cae un poco más lejos. ¿Por qué? Qué sé yo, lo estoy tirando como ejemplo. Y ahora pongamos en la ecuación que, qué sé yo, cualquier cosa, que justo escuchaste un ruido externo y lanzaste la forma, lanzaste la piedra un átomo más a la izquierda. Todo va afectando. Entonces, cuando son tantas las cosas que hay que calcular, para nosotros se nos empieza a hacer difícil, más difícil, muy complicado, prácticamente imposible, hasta que no podemos hacerlo más, no sabemos cómo. Son tantas las cosas que hay que predecir que nosotros no sabemos cómo hacerlo. Pero que nosotros no sepamos no significa que no se pueda. Es así de simple. Qué sé yo, que yo no pueda correr 100 metros en 5 segundos no significa que otra persona no pueda hacerlo. Que la raza humana no pueda calcular tantas cosas no significa que no se pueda. Capaz que en un futuro muy, lo que viene siendo exageradamente lejano, eh, aprendemos a hacerlo. Porque es físicamente posible. Que nosotros no sepamos cómo hacerlo, no significa que no se pueda hacer. En el universo hay partículas, por ejemplo. Una partícula tiene cierto movimiento.
Entonces, si yo puedo predecir el movimiento de esa partícula desde su origen hasta donde termina, digamos, puedo predecir lo que va a pasar si esa partícula choca con un electrón, ese electrón choca con una molécula, la molécula se sobrecarga, con una sobrecarga se une con otra molécula, se crea ya una partícula más grande, qué sé yo, esa partícula viaja a través del espacio sideral, arrastrando otra cantidad de elementos. Bajo la mutación de esto se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando, se genera ya un campo electromagnético que atrae pequeñas cantidades de polvo, que eso al juntarse se crea, qué sé yo, un meteorito. Ese meteorito pasa por una zona que hace que modifique su trayectoria y entonces va a impactar con el planeta Tierra, por ejemplo. Y todo empezó con una simple partícula, electrón, no sé qué carajo dije al principio. Es muy complicado, o sea, es complicadísimo, pero que sea complicado no significa que sea imposible. ¿Creo que alguna vez la raza humana va a conseguir ese nivel de conocimiento? No, definitivamente no. Estamos demasiado lejos de eso. Pero yo considero que sí es posible predecir el futuro, basándome en esto que dije. Por ahí me cagué confundiendo, por ahí estoy hablando cualquier pelotudez, pero que se do es lindo hablar cosas mientras uno toma mate.